Una nueva convivencia planetaria. Como todas las facetas y procesos en las vidas de las personas, la convivencia necesita del aprendizaje. Es decir, necesitamos educarnos para poder convivir. Y eso es algo que antes que todo tenemos que aplicar a la sociedad que conforma el planeta. Y más ahora que todos los días nos encontramos más cerca de estrellarnos con el estallido explosivo, cada vez más latente, de un megaconflicto. Porque de hecho ya vivimos desde diferentes puntos de la geografía terráquea una extraoficial tercera guerra mundial. Debemos estar claramente conscientes que no vivimos en paz. Las sólidas masas tectónicas del planeta, el núcleo que como raíz tiene, se está aflojando por el poder de cientos de miles de bombas que prosiguieron a las de Nagasaki e Hiroshima y que ofensivamente han sido lanzadas en un plan lujúrico de conquista contra el pensamiento libre de la humanidad. Esa paz de papel convenida entre las grandes potencias desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 está llegando a su fin. Medio Oriente es el horror donde Israel, con el irracional argumento de sentirse amenazada por Hamas, extermina criminalmente a los palestinos en Gaza. Y va por más, ante el silencio genocida de quienes cobardemente callan. Rusia y Ucrania libran la peor guerra terrestre en Europa en más de 70 años, porque los perros de pelea de la OTAN de Estados Unidos deliberadamente quieren rodear la frontera del país más grande del mundo con bombas nucleares, porque la llamada democracia occidental no admite que nadie piense diferente a ella. China, en reclamo de su legítima territorialidad, ya advirtió por su parte que va por lo que le corresponde con respecto a Taiwán. Y mientras tanto hay otros conflictos no menos graves en otras partes del mundo, donde lo que se respira es el olor a pólvora y la fetidez de cientos de miles de cadáveres descompuestos como consecuencia de la irracionalidad de poder que desde la Casa Blanca estimula y propicia, aunque ahora el criminal y asesino Donald Trump nos quiere vender que es el gran pacificador. Los historiadores y expertos en seguridad advierten lo difícil que sería anticipar el inicio de un nuevo enfrentamiento global a gran escala, como el que causó la muerte de más de 75 millones de personas entre 1939 y 1945. Pero eventos recientes que hace unos años habrían sido impensables hacer suponer que la frágil paz nacida de la posguerra está más amenazada que nunca, y francamente eso demanda la exigencia de un nuevo orden mundial, donde la vida de los pueblos se disponga por el decreto de muerte que siempre firmaron los emperadores de la Oficina Oval de Estados Unidos. A propósito, debo refrescar que a la generación de los que nacimos en los 60, otros con más años, nos enseñan lo que pasó en los 40, como antesala del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando los rusos realmente fueron los grandes vencedores del nazismo alemán. Cualquier otra historia contraria a esta realidad es parte del mito creado por el séptimo arte hollywoodense para agenciarlo a los marbelianos cuentos del imperio norteamericano, el ahora único y verdadero enemigo de la humanidad. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, que marca la rendición de Japón tras las dos bombas atómicas que Estados Unidos deja caer sobre Hiroshima y Nagasaki, donde murieron en tan solo 3 días de intervalo 166,000 personas en Hiroshima
y 80.000 en Nagasaki, para un total de 246.000 muertos hasta nuestros días. Pasaron casi 80 años en un mundo que de todas formas no ha tenido paz, y menos ahora. Entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y nuestro 2025, los conflictos militares en el planeta son innumerables, pero tienen un factor común. Todos fueron originados directa o indirectamente a través de modos de conquista, de arrebato de lo ajeno o de consecuencias originadas en las políticas invasivas o intervencionistas de Estados Unidos a través de la OTAN, de organismos satélites, de agencias de espionaje que en su conjunto fueron una suma armamentista tan amenazante que impuso a la humanidad un dominio unipolar, que fue tanto el cántaro que al fin se rompió, y hoy estamos en una circunstancia que mantiene al planeta en vilo a propósito de lo que pasa en todo el mundo. Solo aquellos que no conocen la guerra, que no saben que ésta solo representa el dolor, el espanto y la muerte, pueden creer en su ignorancia que lo que pasa en Ucrania es solo una película cinematográfica, o peor aún, que este es un conflicto entre Moscú y Kiev, cuando en realidad se trata de un ataque del fatídico imperio norteamericano y de la OTAN contra una Rusia que apenas reacciona a la amenaza nuclear que pusieron en sus costillas, y que con el arrojo de su poder militar y estratégico ya venció el objetivo que perseguía la operación especial en lo que a Ucrania se refiere, y de paso vencer también a la llamada democracia occidental europea, que si aún relincha, ahora resentida con quien la abandonó, la traicionó, Estados Unidos, es porque no entienden aún la seriedad que viste Vladimir Putin como líder de la nación más grande del planeta. Estados Unidos, con un señor que decía que mandaba, Joe Biden, pero que no sabía lo que firmaba ni cómo se llamaba, a través de la OTAN fue acercándose a Rusia para debilitar sus defensas con propósitos ulteriores, utilizando el territorio ucraniano, que es ruso, que tiene una cultura rusa, que habla en ruso, que come en ruso y que su identidad histórica es rusa. Lo que no está sucediendo desde hoy, sino que fue fraguado desde el 2014, cuando se consumió un golpe de Estado contra los que favorecían un acuerdo de asociación con la llamada Europa Occidental, por considerar a Ucrania como parte de Rusia. En esa misma medida, el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, líder de la nación más grande del planeta, que en consecuencia no tiene problemas de espacio vital y menos apetitos geófagos, vino advirtiendo y denunciando que los golpistas en Ucrania eran en realidad pandillas de neonazis mercenarios que impusieron el genocidio contra todo sentimiento ruso y generar para sí el protectorado de la OTAN, donde por supuesto metió sus garras el águila imperial norteamericana para crear un conflicto y acorralar. Esas siempre fueron sus pretensiones al oso ruso, que temprano les cantó: conmigo no se metan. Como hombre de paz y cristiano que está más allá de las religiones y de lo político e ideológico, deseo con todo mi corazón, y así lo elevo en mis oraciones, que esto por fin termine. No solo por lo que en sí representa la guerra, sino porque la percepción me dice que estoy en la sintonía de un mundo que está siendo afectado por parejo. Que eso de Ucrania es albarda sobre aparejos si consideramos que esta guerra nos encontró golpeados por la pandemia, y que en medio de todo
hemos descubierto el infinito nivel de hipocresía de aquellos que jamás condenaron las toneladas de bombas dejadas caer sobre millones y millones de gentes asesinadas por la Casa Blanca y sus sicarios en el planeta. Los mismos que antes fueron incapaces de dar un solo centavo para tanto indigente hambriento, enfermo, destechado, marginado e iletrado, y que ahora tristemente compiten entre sí para ver quién manda más ayuda militar y armas para los genocidas neonazis, que no tienen el menor chance frente a las tropas rusas que avanzan sobre esos falsos patriotas y libertadores que en realidad son mercenarios a los que pintan como el ejército defensor de Ucrania. Los rusófagos en este conflicto creado por Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y como siempre suceden en las guerras, hoy más que nunca a quien en realidad han asesinado es a la verdad. Hoy se dicen un montón de locuras y sandeces desde medios de comunicación financiados millonariamente para desinformar. Sí, pero el verdadero poder de esos medios no está en quienes mienten, porque ya los conocemos, sino que está en la censura aplicada a través del cablevisión, de la televisión abierta, de las plataformas digitales, en las que no hay espacio para que otros medios que no responden al interés imperial no digan nada sobre la otra cara de la moneda, de una Rusia que no declina ni cede un solo milímetro en la razón que le asiste, para defender a los suyos en Ucrania, a pesar de las absurdas y estúpidas sanciones que el viejo loco de la Casa Blanca, Joe Biden, con la complicidad de sus perros en la OTAN, decretaron desde cualquier frente, sin siquiera querer sospechar, tal es la ceguera, que esto está afectando a Rusia. Sí, pero que con el medio vuelco que dio Putin, los afectados realmente son los representantes de la mal llamada democracia occidental, porque se dieron cuenta que se metieron con el equivocado, que metieron las de andar, que sus brutalidades se les regresaron, que fueron a la quiebra por financiar una guerra que no era de ellos. Y ahora, ya tarde, hicieron lo que siempre se supo. Abandonaron a su comediante, a su payaso, Vladimir Zelensky. Y el primero en hacerlo es Trump, que mientras juega de pacificador, en menos de 50 días de estar otra vez al frente de la Casa Blanca, se ha peleado desde el insulto y la amenaza con todo el mundo. Estados Unidos y sus perros de pelea en la OTAN, desde visiones oscuras siempre sancionaron, intervinieron, invadieron y ocuparon territorios ajenos, en tanto estos no pensaron o se subordinaron al mandato del inquilino de turno de la Casa Blanca. Y sobre este tema, a los nicaragüenses nadie nos puede venir a contar cuentos. Y a propósito de lo que tanto se dice de la Rusia post-Unión Soviética, deberíamos hacer un comparativo para establecer a cuántos países invadió Rusia desde que hizo descender del asta del Kremlin la bandera roja de la hoz y el martillo, y a cuántos el imperio norteamericano, y con qué fines, porque la lista de las agresiones imperiales sobre otros países es interminable. Y mientras la Casa Blanca saqueaba durante todo este tiempo los impuestos del contribuyente norteamericano para mandar a sus perros de pelea a asesinar en su nombre a naciones que cometieron el pecado de soñarse libres e independientes, Cuba, China y Rusia crecían, se fortalecían y ante otras naciones se construían como imperios, sí, pero de paz. Y hoy lo hacen para advertir: con nosotros no se metan, que nuestras reservas están intactas. Por supuesto, no podría dejar de mencionar que no se trata solamente de las agresiones
intervenciones, invasiones y ocupaciones por las cuales Estados Unidos y sus perros de pelea en la OTAN saquearon y se llevaron, sino también de lo que tienen. Y son 29 bases militares de aviación, navales y de infantería en las propias costillas de la Rusia de Vladimir Putin, quien por supuesto demostró que a la hora de defender a su país y sus ciudadanos no le tembló el pulso para frenar a todos esos cobardes que solo frente a los pequeños países y empobrecidos por el mismo imperio se hacen los grandes valientes, y en los que no hacen otra cosa que liberar sus inventarios bélicos y probar nuevas armas y así satisfacer a la industria militar, que es la que realmente manda y decide en Washington. Toda esta gran verdad nos conduce a una sola conclusión, y es que independientemente de lo que este conflicto dure en ser superado, aunque ya claramente vemos a Volodymyr Zelensky que ya dobló pico y ahora nadie quiere saber de él, es que es el que más hiede a muerto. Y lo cierto es que estamos frente a un naciente orden mundial, donde Estados Unidos y sus secuaces perdieron más que todo lo apostado por debilitar a Rusia, desde la loca idea de poner al mundo contra ella. Y en particular, Nicaragua, sobre este tema, tiene una visión clara, definida y beligerante en la propuesta de ir hacia un nuevo orden mundial. Por supuesto, hay quienes relinchan. Los repugnantes y lacayos y lamebotas del imperio norteamericano, a propósito ahora mandados a trabajar por Trump, que les cortó los alimentos y los billullos, porque tenemos una postura de respeto y dignidad ante quien desequilibre el mundo. Y lo hacemos haciendo no de la boca al labio, sino que usamos como vía pragmática y civilizada lo que el derecho internacional nos confiere. Y por eso levantamos desde el Tribunal de la Haya nuestra voz para ir contra el genocidio en Gaza del pueblo palestino. Y esa es una postura en pro de la humanidad, porque está a vista la renovación de una nueva forma o un nuevo estilo de hacer política en el mundo y de observar como se debe el derecho internacional. Y este escenario tiene más peso en Rusia, en China, en Irak, Arabia Saudita y Turquía y otros que no son pocos y que realmente en su conjunto son muchísimo más que Estados Unidos, muchísimo más que los perros de la OTAN, muchísimo más que el dólar como rostro del nazifascismo del imperio norteamericano. Que Dios bendiga a Nicaragua. La verdad